Estamos en la tertulia de este lunes 8 de febrero del año 2021. Nos acompañan Martín Bueno, Santiago Gutiérrez, Gabriel Mazarovich y Ana Laura Pérez. Otro tema político de estas últimas horas. El senador Guido Manini Ríos sostuvo que en la coyuntura económica actual es preferible subir el déficit fiscal y no que un tendal de empresas nacionales queden por el camino. El sábado, en entrevista con El Observador, el líder de Cabildo Abierto opinó que hay que tener mucho más dinamismo en el apoyo a determinados sectores. Y luego aclaró: yo no hablo de la renta básica universal, creo que no es apropiado en un país como Uruguay, pero sí creo que se tiene que dar oxígeno a los generadores de empleo. Manini alertó que no se puede, en el momento de la mayor crisis de empleo de los últimos años, empezar a achicar el gasto del Estado en este momento, como se hizo a partir del decreto de marzo que topeó el gasto público en la administración central. Fue prepandemia, pero después se mantuvo, agregó. Aplicar ese decreto como se está aplicando no me parece la mejor idea, siguió diciendo Manini, y enfatizó: lo hice saber en su momento, lo diré ahora y lo diré siempre. Hay momentos en los cuales tal vez haya que dejar un poco de lado la ortodoxia o la idea que uno tiene del manejo para adaptarse a la coyuntura que se está viviendo. Lo cierto es que el líder de Cabildo Abierto viene reclamando medidas para las pequeñas y medianas empresas desde hace ya meses. En lo que va del año, incluso se ha notado en su agenda de reuniones. Este perfil de su gestión se ha expresado en una cantidad de audiencias que ha tenido con varias gremiales que reúnen a pequeños empresarios. Por ejemplo, Cambadu, por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Cámara de la Industria de Alimentos. Tiene más de estas reuniones previstas para los próximos días. Bueno, ¿cómo observan este papel que está jugando Cabildo Abierto en este asunto? Martín, ¿vas tú primero? Bueno, yo sobre la medida puntual que propone Manini, en sí mismo no tengo nada para decir. O sea, ¿en qué sentido? Me parece que es saludable, que hay que apoyar a las pymes y que seguramente haya que gastar dinero en ello. Eso estoy de acuerdo. Lo que sí, el problema que hay, que Manini lo propone desde un partido y desde Cabildo Abierto que se descalifica a sí mismo, y por lo tanto lo que propone pasa a ser poco serio. ¿Por qué digo que es poco serio? Porque no importa la medida puntual que propone en qué marco de propuestas lo hace. Y este es un partido que, por ejemplo, uno de sus senadores más importantes, Domenech, ataca de manera directa la inversión extranjera. O sea, un partido que ataca a la inversión extranjera y ataca al libre comercio. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a atacar a la inversión extranjera, vamos a atacar a UPM, vamos a atacar las inversiones en general y al mismo tiempo que queremos darle apoyo a las pymes. O sea, entonces, básicamente seguramente Domenech quiere volver a la COPRIL. En eso, o sea, sea amante de eso, fantasee con ese mundo como hay otros que fantasean con el frigorífico nacional. Estás hablando de términos que para muchos oyentes ni siquiera son conocidos, Martín. La COPRIL. Te fuiste a los años 60. 60. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esa sigla? Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, una cosa así, ¿no? Exactamente. Y seguramente lo tengan como algo muy saludable y muy bueno, porque sus concepciones económicas son realmente concepciones económicas de una economía absolutamente centralizada y planificada. Y para los que creemos que eso no funciona, porque aparte ya se demostró que no funciona, que causa grandes problemas, y siguen causando, tenemos a Argentina enfrente realmente con muchos problemas. Es por eso que digo que la propuesta en sí misma, aislada de Manini, bien, no me molesta, digo, es natural y creo que sí que hay que apoyar, y sí no me parece mal que se ponga más dinero. Lo que digo es que Manini se descalifica a sí mismo, con un partido político que él lidera y que realmente está en la década del 60 en lo que son planes económicos, y sin duda si ellos accedieran a manejar la economía, destruirían el país. Bueno, absolutamente. Santiago sigue haciendo gestos, muchas sonrisas, como lo movilizaste, Martín, y ahora directamente pide la palabra. Vamos contigo, Santiago.
No, primero voy a subrayar y repito todo lo que dijo Martín. Obviamente mi no simpatía con Cabildo Abierto es de público conocimiento y la vuelvo a remarcar, discursiva, ideológica, de gestos, de personas, en todo sentido. Creo, como dice Martín, que es un partido que vive en los 60 y los 60 son una época fallida y brutal para el desarrollo del país económico, político y social. Así que bueno, creo, además de subrayar todo lo que dijo Martín de lo técnico, a ver, yo puedo compartir o no, pero ¿qué está diciendo Manini? Manini está dando un mensaje político, porque no dijo, tengo un proyecto por el cual le vamos a proponer al Poder Ejecutivo derogar un 2,3% de no sé qué para pasarlo a MIPYMES. Nada, es discursiva política. Entonces, primero lo que tiene que hacer Cabildo Abierto es decidir si quiere ser de la coalición o quiere ser oposición. Porque esto es discursiva política, no es propuestas puntuales. Propuestas puntuales se hacen, además habla de un glosario de entrevistas que tuvo y da a entender como que poco menos la Comisión de Fomento Rural le pidió esto. Para empezar, hacerse vocero de gente que no le pidió y que tiene vocero me parece bastante grave. Espera un segundo que Ana Laura pide la palabra ahí para una interrupción. No, que termine. Ok. Me está resultando difícil entender los gestos de los tertulianos hoy. Sigo. Santiago. Redondeo. Lo mismo que decía Martín, la necesidad de generar empleo es brutal, pasó al número 1 de las prioridades del país. Ahora, la concepción de este gobierno es mucho más independentista, si se quiere, de la relación persona-Estado, que creo que yo a mediano plazo es lo más sano. Hay gente que está pasando mal y hay que atenderla y ojalá tuviéramos muchísimo más recursos para hacerlo directamente, sí señor. Pero si nosotros gobernando, que gobernar se gobierna hoy en clave de mañana, perdemos de vista el mediano plazo, podemos generar una crisis grandísima. Lo ha hecho Argentina hace, de que quizá, no sé, a lo largo de su historia, incontables veces. Entonces hay que tener cuidado en el uso de los fondos públicos y además esta es una situación que no sabemos cuándo termina, a pesar de que ahora tenemos aparentemente una línea de llegada y hay cosas transitorias y hay cosas permanentes. El gobierno tiene que tratar de aplicar cuidados paliativos a lo transitorio, pero construir en lo permanente. Hay formas mucho más constructivas y permanentes de buscar inversión en un país como nuestro que generen empleo. Tenemos que salir a buscar destrabar mercados, bajar aranceles, tratados de libre comercio. Esa es la ventana del progreso de Uruguay. Seguro a Gabriel no le gusta nada lo que estoy diciendo, pero me parece que por ahí es la ventana de progreso de Uruguay, porque además, según mi concepción, es mentira que eso le genera dependencia internacional. Lo cierto es que Manini estaba muy insistente con este discurso, tanto él como otros dirigentes de Cabildo Abierto, como el economista Eduardo H., que ha sido el vocero de varios de estos planteos en entrevistas de prensa, en salidas públicas. Ha quedado como quien empuja en esta dirección, ¿no? Y ahora resulta que, según trasciende, según dice Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, ayer en una entrevista en el diario El País, el gobierno se prepara para realizar una serie de anuncios en pro de la reactivación. Entonces, veremos cuáles son esos anuncios, pero en principio da la sensación de que Cabildo Abierto tiene fuerza dentro de la coalición con sus iniciativas, ¿no? O con sus reclamos. Ana Laura, ¿por dónde vas tú? Por dos cosas. Una, sí, Martín tiene un problema, porque la última vez que Manini habló de Keynes, el que le dijo que literalmente se callara la boca y hablara de cuestiones militares y no de economía, fue Talvi. Y el problema que hay en la coalición es ese, y es que se fue Talvi y se desordenó todo, y Cabildo ganó un peso relativo mucho más grande que el que ya tenía. Ese es un, digamos, lo digo en Martín porque quienes tienen una visión más moderada de ciertas cosas, digamos, quienes dicen sí, pero mira de dónde viene, tienen ese problema, y es que en este momento el que hubiera faltado a decir de nuevo, como dijo en su momento, no hables de Keynes, que está superado, y anda a hablar de cuestiones militares y dejanos a los que sabemos de economía hablar, literal fue lo que dijo en su momento, fue Talvi, y ahora no hay un interlocutor.
Y el segundo tema, que A me ver, parece espera, llamativo, a ver si Martín tiene algo para comentar sobre esta observación que haces. Martín. Lo que comenta Laura, más allá de Talvi, hay algo que es real. Hay un montón de gente, que seguramente somos muy pocos, que nos sentimos bastante poco representados. Digo, es como que no tenemos muchos representantes políticos, ¿ah? O por lo menos nos cuesta mucho encontrar una voz que represente lo que sentimos. Seguramente somos pocos, porque por algo el sistema sigue funcionando y funciona bien. Pero sí, hay algo de eso. Seguís, volvemos. y creo, Ana Laura. por eso, en el segundo, igual eran como 300.000, no son tan pocos. Pero igual, creo que el otro tema es que lo están cercando al presidente con este tema. Creo que es llamativo que antes de Manini, de Posadas pide un plan Marshall. De Posadas pide que el Estado inyecte plata. Entonces, creo que el gobierno demoró. Si va a hacer los anuncios en ese sentido, demoró. Y Manini jugó una carta muy bien jugada, que es que negarán bajo tortura que lo hicieron porque Manini se los pidió, pero en los hechos, para la percepción de un montón de gente, el anuncio del gobierno tiene que ver con que Manini está pidiendo algo. Falta que hable Gabriel, pero a ver, Santiago, te doy la palabra a ti primero. No, una cosa chiquita nada más. Comparto con Ana Laura que es una movida política inteligente, porque Manini es sumamente inteligente para manejar los tiempos y la discursiva. Lo único que no comparto es comparar lo que propone Ignacio de Posadas con lo de Manini, porque Ignacio de Posadas, el plan Marshall era un plan de inversiones públicas a todo trapo, que me parece que el gobierno va a ir por ahí, nada más. Completás tú, Ana Laura, y vamos con Gabriel. No, que obvio que hay una distancia gigantesca en el nivel de análisis, en el conocimiento de la economía, pero creo que lo que coinciden es en que le están pidiendo al gobierno que inyecte, que ponga dinero en la calle, porque la situación de el empleo de un montón de gente no llega a las vacunas y se deteriora. Me parece sumamente simbólico. Ayer El País publica una nota diciendo que los carritos están empezando a entrar en Pocitos, cosa que no pasaba durante años porque está prohibido, y reciben sanciones, pero lo que les pasa es que es horriblemente violento lo que voy a decir, pero es así, es la basura de los barrios más pobres ya no les sirve para nada, entonces están animándose a entrar a barrios donde está prohibido porque tienen hambre. Entonces creo que el gobierno está un poquito cercado en que algo tiene que hacer, no sé qué, pero algo tiene que hacer. Gabriel, ¿cómo viste esta entrevista del sábado a Manini en El Observador, que se suma a otras apariciones públicas con ese tipo de planteos? Es muy interesante ver los matices de la coalición de derecha en el gobierno expresada en las opiniones que acabamos de escuchar. El ejercicio de gobierno tiene eso, ¿no? Antes predominaban los problemas en el Frente Amplio. En esta el Frente Amplio es Blancanieves al lado de esto, ¿no? Matices adentro de la coalición de gobierno. Claro. ¿A cuáles de los integrantes? No tenemos esa diferencia. ¿A cuáles de los integrantes de la tertulia ubicás en esa posición? Lo que digo para decirlo con claridad. Primero, yo estoy en desacuerdo con Manini, claramente. Respiro distinto que Manini, ¿no? En realidad. Entonces, claro, sí, respiro, vivo otra vida. Entonces, el asunto es, Manini dice lo que dice, ahora dice solo para los empresarios, y estoy en desacuerdo con la renta básica. Su mundo es un mundo empresarial, y en realidad es el problema que tiene el gobierno. Le pueden criticar al Frente Amplio todo lo que quieran. Ahora, lo que digo es, en el mundo entero, otra que Plan Marshall, Estados Unidos va por la tercera rescate, con billones de dólares. Europa ha puesto billones de dólares, y los puso el Estado, nada de los grandes empresarios que vinieron a poner la manito así. Para todo. Es gigantesca la inversión pública que se está haciendo en el mundo. Y en el Uruguay, en el medio de la pandemia, hicimos un ajuste fiscal que votó Manini, que no se haga el burro, porque lo levantó la mano maravillosamente. Entonces, no solo no abrimos no invertimos del Estado, se redujo 300 millones de dólares el presupuesto. Y tenemos un problema.
está todo bien el déficit fiscal y todo el cuento que hicieron de lo horrible que era, y después salió bárbaro como discurso político. Ahora, Estados Unidos tiene el déficit, ni se acuerdan de que hay déficit fiscal, y en Europa tampoco. El ratio de deuda externa de Estados Unidos y Italia los tendrían que expulsar del planeta Tierra. 110% del PBI tiene de deuda Estados Unidos y sigue sacando deuda. Italia ni hablemos. Entonces yo lo que digo es que hay una acción de la humanidad que debería ser de la humanidad, y yo coincido con Santiago, no creo que no haya que discutir con todo el mundo de las cosas y hacerlas, pero por ejemplo, el Frente Amplio planteó, podrán servir o no, y yo no digo que el gobierno no gobierne, que gobierne, pero digo, Frente Amplio planteó en abril del año pasado 7 proyectos de ley, en el medio que discutíamos la LUC, que no tenía ni una sola medida para atender la emergencia. Después lo planteó la intersocial, ¿te puede servir o no? Después hubo un plan estratégico que hay, que tiene que ver con ayuda a las pymes y con ayuda a la gente. A la gente. Porque además hay que levantar el mercado interno, levantar la comida, ¿qué es lo que no quiere Maní? Pues Maní se reunió con todos esos, ni un sindicato se reunió. No se le ocurrió, no sabe ni dónde quedan los locales. Entonces, el problema es que me parece que ahí está mi diferencia radical. Creo que tiene que haber un plan de inversión y de obra pública, claramente, y tiene para resolver el tema de la vivienda, pero tiene que haber, atender al alquiler, atender el salario. Bajaron los salarios y las jubilaciones. Y hubo 2 aumentos de tarifa en un año. ¿Cómo no van a aparecer carritos? O sea, está claro que es así. Entonces, me parece que el gobierno está rediscutiendo el asunto y Manini es muy hábil, es muy inteligente. Yo eso lo respeto, yo no se me cae nada por reconocer que es inteligente, pero en su anuncio muestra la hilacha. Tiene que haber ayuda y solo para ciertas cosas, y nada más. Y seguramente sea para que le den más presupuesto para el Ministerio de Vivienda, claramente. Entonces, me parece que eso es lo que está planteando, y creo que el gobierno está buscando otra cosa, y creo que Manini se queda largamente corto en lo que se necesita para enfrentar la emergencia social. Santiago, ¿ibas a agregar algo? Hacía seña, por lo menos. No, en realidad me parece, no quiero decir deshonesto intelectual, pero me parece que no es correcto comparar a Uruguay ni con Estados Unidos, ni con Francia, ni con Alemania. Primero porque Estados Unidos tiene la máquina, y es Estados Unidos, tamaño de economía, y con Alemania, que además son genios en políticas contracíclicas, que nosotros somos los peores de la tabla en políticas contracíclicas económicas. Entonces, hay que tener un poco de mesura en este tipo de cosas, y además el tamaño de la economía y las condiciones de Uruguay, un país que necesariamente es agroexportador, tiene que tener especial cuidado en la atracción de inversiones y en la posibilidad de abrir mercados, y eso está muy atado a la estabilidad de nuestras cuentas públicas. Gabriel, las crisis las pagan siempre lo que menos tienen, siempre. Entonces, si nosotros seguimos aumentando el déficit fiscal, va a explotar un adelante que después nadie se va a hacer responsable. Porque ¿cómo lo levantamos? A pesar de que las condiciones en el mundo de tasa de interés y déficit cambien y se flexibilicen, Uruguay tiene una oportunidad de demostrar que es un país serio. Gabriel, ¿algo ibas a responderle a su vez a esta objeción de Santiago? Uruguay es un país serio, no hay duda. Lo es. Y en esas condiciones de seriedad nadie dice que regalemos la plata ni que tengamos, pero lo que digo es que hay en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en Alemania, en Perú, hay un plan de búsqueda de apoyar a la gente. En Brasil, la bestia de Bolsonaro dio ayuda a la gente. Entonces, lo que digo es que hay una necesidad de salida. Ramonet definió la pandemia como un hecho social total, que aborda todas las esferas de la sociedad y necesita una respuesta de crisis. Y a mí me parece que con toda legitimidad la coalición de 6 partidos en el gobierno tenía un plan, y la compañera Arbeleche lo sigue aplicando como si no hubiera pandemia. Entonces, me parece que se equivoca, sinceramente. Me parece que Manini hace una buena jugada política diciéndolo, y creo y sostengo
que lo de Manini no alcanza ni para empezar para enfrentar la crisis económica y social del Uruguay. Volviendo sobre la gestualidad de los tertulianos, hoy, Martín, te veo especialmente adusto, serio. ¿Qué pasó? No, nada, quería comentar dos cositas que seguramente vamos a estar de acuerdo con Gabriel. Estados Unidos tiene, además de tener la maquinita, puede tener esos déficits que tiene, porque tiene los portaaviones. Vos tenés claro, Gabriel, que Estados Unidos además tiene los portaaviones en todo el mundo y tiene una fuerza. ¿No era que el imperialismo era una cosa vetusta del 60? No. Lo que yo digo que es del 60 es pensar que algunas cosas se pueden cambiar. Hay que trabajar para que nos vaya bien y no concentrarnos en imposibles. Eso por un lado. Y lo otro, que el capitalismo, vos también lo sabés, y vos sabés que yo por eso tengo mi visión, yo soy bastante liberal, pero sé que después el capitalismo y los liberales, cuando las papas queman, le van a golpear la puerta al Estado. Y esos son datos objetivos, ha pasado siempre, cuando la crisis cae, y así tenemos que Ignacio Posada nos propone un plan Marshall en algo que parece surrealista. Bien, entonces cuando las cosas andan bien, no se metan, cuando las cosas andan mal, vienen a golpear la puerta. Solamente son datos de la realidad. Bien, no son para fantasear tampoco, ni quiero hacer realismo mágico con estas cosas. Ana Laura, te queda el cierre a ti. Sí, a mí capaz que es un poco... Yo entiendo, de hecho comparto muchas de las cosas que se dijeron. Creo que algunas cosas son, digamos, que van en contra de la posibilidad del actual gobierno de ganar las próximas elecciones en términos de ajuste, y que las hizo igual porque entendió en el acierto o en el error que era lo que había que hacer. Y probablemente pague un costo electoral por esas decisiones, y me parece interesante que haya hecho eso. Pero también a mí me pasa una cosa, y entiendo que hay que tener, que las crisis, obviamente, digamos, si corremos el problema para adelante, en algún momento siempre los pobres pagan todo, las crisis, y todo pagan los pobres. El IVA también lo pagan los pobres, todo lo pagan los pobres. Pero creo que también yo noto una profunda falta de empatía en algunos mensajes. Me parece que pedir paciencia cuando uno tiene la heladera llena es un lugar, y lo digo porque mi heladera también está llena, ¿no? O sea, quiero decir, hay que también, digamos, cuando uno escucha eso, ¿no? Que la gente está empezando a entrar a otros barrios a lugar basureros, que hay gente que estaba en el borde del abismo y se cayó para adentro, que había gente cuya situación económica era muy endeble y ahora es crítica, y que de verdad no hay señales profundas y claras, y que se teoriza sobre cuestiones, si se cita economistas. Yo también puedo entender que esa señora que tiene 4 hijos y es jefa de familia y se le acaba el seguro o ni siquiera tiene porque era informal, diga, me están tomando el pelo, ¿quién es Keynes? ¿De qué me hablan? ¿No? O sea, también puedo entender eso. Entonces me parece que el gobierno tiene que ponerse, como todo en esta vida, encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, tratar de entender que hay situaciones un poco complejas que no se arreglan solamente dándole plata a la obra pública o las pymes, que tampoco es que son los grandes empresarios. Mucha gente trabajadora que está en el borde del abismo, que se cayó para adentro, tiene un kiosco y es una pyme. También eso es verdad. Telón rápido para este tema, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con el final. Algunos temas más breves, formato telegrama.